¿Por qué no hay mesas en el comedor? Para nuestros patrones de vida no hace falta, ni para nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de dar trato a los alimentos. Las mesas tienen orígenes diversos y los usos fueron también diversos, pero siempre el uso de la mesa terminó en la interferencia del acto de alimentarse, de la acción de tomar alimentos. Entonces, lo único que necesita un ser para alimentarse es el alimento y su conciencia. Algunos lo comerían en el piso, pero con las sillas nos arreglamos nosotros en Sierra del Cielo. Así que una silla, un plato para poner el alimento, una persona sentada y una ceremonia en marcha bien sintética. Nosotros no hacemos sociales, no necesitamos la mesa para quedarnos haciendo sobremesa. Así que las mesas tuvieron usos diversos, múltiples. Los alimentos recibieron siempre la interferencia de todos esos usos que las mesas representaron. Y en las mesas se ejecutaron, se resolvieron o se mal resolvieron o se maltrataron muchísimas cosas que siempre fueron para los alimentos. Hay todavía familias que se reúnen muy convencidas y realmente es como si fuera una doctrina personal, nos reunimos para charlar todos en la mesa. Las cosas se resuelven mientras comemos en la mesa. En Sierra del Cielo, esa silla donde el ser se sienta, sin mesa ninguna, está representando un acto íntimo de la alimentación. Podríamos agregar otras cosas, pero creemos que con esto estimulamos la capacidad subjetiva e intuitiva. Estos dos sueños tienen un elemento en común, que es el peregrino. Acá la persona, el primer sueño, dice, ¿puede haber sueños que no pertenezcan a la personalidad? En una oportunidad soñé con el peregrino, solo abrió su mano y me mostró una luz roja. Fue eso nada más en silencio. Esa imagen nunca se me olvidó. Las intuiciones o premoniciones que se experimentan con cierta frecuencia. Querría saber cómo discriminar si son de la capa psíquica o responden a algo más. De los sueños tenemos en estos estudios un trabajo hecho muy profundo con el grupo. Muchas veces hablamos de los sueños y siempre sobre esta mesa son depositados sueños con cierta periodicidad. La única manera que un ser pueda reconocer si un sueño es o no psíquico es lo que queda en su conciencia después de experimentar el sueño, el remanente del sueño, y también la asistencia intuitiva. A veces los sueños tienen un grado de complejidad que para poder penetrar su sentido necesitan de que nuestra conciencia esté bien abierta, flexible, y que nuestra intuición ya esté funcionando en suficiente grado. Pero la armonía y el equilibrio que suelen redundar como resultante de un sueño guiado por el alma, de un sueño ofrecido por la conciencia interna, hacen que el reconocimiento sea bastante puntual. Los sueños que son meramente psíquicos, que responden a las fuerzas psíquicas o a las leyes materiales, no aportan ni armonía ni equilibrio, sí nos dejan siempre un aprendizaje, porque la vida deja siempre un aprendizaje, no importa si estamos en vigilia o si estamos en sueño, el aprendizaje siempre está. Nosotros acá podemos desenvolvernos psíquicamente, por momentos absolutamente distanciados de nuestra conciencia interna, pero el aprendizaje está dado. Bien, un sueño psíquico deja su aprendizaje. No importa qué tipo de aprendizaje, eso es muy amplio, pero deja un aprendizaje. Ahora, un sueño guiado por la conciencia interna es un sueño que tiene que ver con las necesidades de instrucción y de entrenamiento que un ser tiene desde la óptica interior. Porque cuando la energía interna nos ofrece un estímulo, un sueño, es que hay una relación con aquel ofrecimiento en términos de actualización, en términos de necesidad profunda. Un ser recibe por parte de su alma un sueño, es colocado en conciencia en un sueño gobernado por la propia vida interna, ahí está todo actualizado. Si él está abierto y encuentra todo un procedimiento para su actualización, para su entrenamiento, para su instrucción, un camino hacia la síntesis, él puede atender, si se abre a lo que el sueño le muestra, va a empezar a atender a partir de ese momento de un modo diferente la vida planetaria. Miren qué importante es un sueño, ¿no? Miremos esta importancia que tiene un sueño.
un simple sueño. ¿Pero qué es un simple sueño? Es un acto de la existencia. Entonces, cualquier acto de la existencia, cualquier acto que se nos proponga transitar en nuestra existencia, si somos capaces de ligarnos con la esencia, de sintonizar la esencia que está presente, a partir de ahí quedamos más aptos, lo podamos percibir o no, quedamos más aptos para dar tratamiento a la vida. Y este otro sueño también tiene la imagen o la energía del peregrino. Dice, soñé que estaba en un lugar del planeta que no identificaba, pero sabía que era en el futuro. No sé si 5 o 10 años, pero en el futuro. Podía ser un lugar como Uxim, pero no lo puedo confirmar. Lo que recuerdo es que antes de despertar sentía que alguien decía, ahí vienen los Camagüey, vienen a brindar ayuda, porque la situación está muy delicada. Ahí vienen los Camagüey, vienen a brindar ayuda porque la situación está muy delicada. Acá una persona tiene ese nombre, y lo que me extrañó fue el plural, como si fueran varios seres con ese nombre. Un nombre puede ser mucho más que un nombre. El término, el sonido, Irdin Camagüey, tiene que ver con una estirpe cósmica, es una estirpe que está relacionada al linaje guerrero. Entonces un Camagüey, una de las interpretaciones es el guerrero peregrino, el peregrino guerrero. Y a medida que la situación planetaria avance, muchos seres ligados a esa estirpe de los Camagüey van a trabajar en el planeta, haciendo su aporte. Y no podemos decir más nada que esto simplemente. Es una estirpe ligada a los guerreros. Y precisamente el nombre Camagüey, uno de los sentidos que tiene es guerrero peregrino o peregrino guerrero. Acá piden aportes para un ser que está trabajando con la ley de ciclos y aún no tiene resuelto lo básico que lo tironea hacia afuera. Entonces más vale estar trabajando con la ley de karma, más que con la ley de ciclos. Esto nos recuerda algo que varias veces comentamos, de una persona que decía que comía carne, que en realidad era un vegetariano en transición. Nosotros decíamos que era al revés, que era un carnívoro en transición. Y un poco acá pasa lo mismo. Si un ser está trabajando con la ley de ciclos, nada lo puede tironear para ningún lado. Es un trámite eso. Algo viene, le tira así, y lo mira y dice, ¿qué pasa? Sigue. Ahora, si para la persona ese tironeo es muy grande, de la ley de ciclos, lo único que está haciendo es entender un poco de qué se trata, que va a ocupar el lugar de la ley de karma, que el planeta se encamina para la ley de ciclos, que en algún momento todos vamos a estar, los que hoy estamos en esta transición, en algún momento de nuestra evolución vamos a estar transitando la ley de ciclos. Pero la vivencia de la ley de ciclos, en algún grado, aunque sea mínimo, haría que cualquier cosa que tironee de nosotros no tenga sentido. Lo veríamos como cuando un perrito o un cachorro viene, se nos pone a ladrar enfrente, ¿no? Haciéndonos frente. Veríamos eso como casi como una cosa risueña. No hay tironeo. Cuando el ser está influenciado por la ley de ciclos, nada lo tironea. Aunque los elementos vengan a confrontar con él, aunque los elementos vengan a impactar en él, no van a hacer mella. Si un ser está listo para trabajar con la ley de ciclos, es que hay una gran cantidad de aspectos, en términos kármicos, que tiene absolutamente trascendidos y superados. Mientras está encarnado en un medio donde la transición se impone y donde su propia vida va tramitando esa transición, no va a dejar de notar estos impactos, no va a dejar de notar esos tironeos, pero no va a haber ningún tipo de problema para él. Si la persona pregunta esto, es que todavía esto tiene un peso para él, esto todavía significa mucho, esos impactos, esos tironeos. Y lo que tiene que hacer es ir para adentro, fortificar. Un ser que está listo, en términos de ley de ciclos acá, quiere decir que está pronto para empezar a responder a ciertos estímulos adaptados para esta transición y que son propios de la ley de ciclos, está pronto para eso porque él redujo la distancia con su conciencia interna. Entonces, si el ser todavía siente impactos de esta naturaleza, que busque reducir esa distancia. No hay nadie que no pueda hacer eso. Todos tenemos eso en el camino. Ahora podría darse que un ser crea
que está bajo ley de ciclos o trabajando con la ley de ciclos, y desde la óptica interna eso ser todavía una perspectiva distante, o ser algo que tiene que transitar al mediano y al largo plazo. Y sugerimos no evaluar. Nosotros en este lugar no decimos, sí, aquel está bajo ley de ciclos, este está más o menos, aquel no. Cuando estamos respondiendo como respondemos es en el tenor que la pregunta exige. Pero en realidad esto de evaluar bajo qué ley estamos, o si estamos más o menos bajo una ley u otra, o más cercanos a una u otra ley, nos lleva a un riesgo, que es seguir alimentando más ilusión y fantasía, y tenemos mucho de esto. A veces este tipo de preguntas también necesita otra interpretación. Puede ser que la persona esté diciendo, estoy tratando de trascender la ley de karma, de abrirme a cosas más elevadas. ¿Cómo puedo hacer con los tironeos? Podría ser también esta la interpretación. Pero fuera cual fuera la interpretación, mientras una persona se siente tironeada, hay un trabajo de equilibrio y de armonía que está ahí para ser concretado, porque nadie se siente tironeado si no está inestable. Un ser se siente tironeado cuando está inestable. Cuando un ser está inestable es que hay todavía experiencias de armonía y de equilibrio que están para ser ensayadas con mayor profundidad. Y cuando mayor sea la profundidad del ensayo, entonces la estabilidad se va a hacer presente. Sentirse tironeado es prácticamente un sinónimo de inestabilidad. Porque un ser que está estable, está firme y logra una sintonía suficientemente profunda, insistimos, él no va a dejar de percibir cómo los elementos pueden estar intentando desequilibrarlo, desarmonizarlo, cómo las cosas pueden venir al choque. Porque las fuerzas disuasivas, en cuanto no las alimentamos, se encarnizan porque le falta alimento. Entonces, inmediatamente esas fuerzas van a venir al choque. Ahora, si el ser está firmemente sintonizado, está estabilizado, ningún tironeo para él va a existir. Él va a ver todo ese proceso, pero no va a influenciar ni en su ánimo, ni en su carácter, y mucho menos en la confirmación de aquella meta única que ya indudablemente tiene que tener esclarecida en su conciencia. A veces usted habla de las leyes de la energía. Creo entender que todas las leyes responden a la energía, si podríamos profundizar. No todas las leyes responden directamente a la energía. Acá en el planeta, en todo el planeta, con distinto tipo de características, lo que se impone, lo que domina legalmente son las leyes psíquicas. Quiere decir, leyes que proceden del consciente izquierdo de la humanidad. Entonces, esas leyes son propias de un ensayo en horizontal, donde tanto la conciencia en términos mentales o emocionales son las que instalan, confirman la necesidad de las características que esas leyes tienen. Cuando nosotros hablamos de las leyes de la energía, estamos hablando de leyes que bajo ningún concepto su formato responde a caprichos de la capa psíquica. Entonces son leyes que responden a necesidades mucho más amplias, universales, y cuyo motorizador es la energía sin filtros, una ley interna, espiritual, solar, intersistémica, cósmica, cualquiera de las leyes que rompen con ese modelo de ley psíquica, son estructuras dinámicas donde la energía de modo pleno está aplicada, no encuentra ningún tipo de interferencia. Cualquier ley que no es psíquica, lo que es un revestimiento, una herramienta de la energía sin interferencia. En cambio, las leyes psíquicas son siempre un campo de tensión muy fuerte, de corte emocional y mental. Y son leyes que no pueden encontrar los puntos de equilibrio, los puntos de armonía, porque las leyes psíquicas siempre perjudican a una facción y benefician a la otra, pero no con justicia en términos internos, sino en esta medición tan particularmente obtusa que tiene la conciencia cuando edifica una ley sin abrirse a la inspiración interna. Las leyes psíquicas, a lo largo del proceso de la humanidad, tendrían que haber sido, de algún modo, un elemento plástico donde comenzara la humanidad a ensayar la sintonía interior, volcándola gradualmente hacia las leyes psíquicas. Entonces las leyes psíquicas tendrían que haber vivido una expansión, un crecimiento, una armonización, porque tendrían que haber ido acercándose sus estructuras a las leyes internas. Lejos de eso,
El mismo rango de alejamiento que la humanidad tiene de su esencia, lo tienen las leyes mediante las cuales la humanidad se rige. Esta humanidad se rige por leyes que son aberrantes, aberrantes. No hay lugares donde por ley se puede abortar, no hay lugares donde por ley se puede matar, asesinar, y muchas cosas más. La lista sería inmensa, estos simplemente son los íconos de las leyes psíquicas. No hay leyes que permiten que las corporaciones contaminen el agua, la tierra, el aire, y legalmente pueden operar. O sea, es terrible realmente el efecto de estas leyes. Estas leyes prácticamente están manipuladas para que las fuerzas involutivas puedan determinar su funcionamiento con las menores interferencias y la mayor economía para ellas. Dice usted que debemos aprender a registrar o diferenciar vibraciones y energías. ¿Cómo se avanza en este tema sin caer en ilusiones? Toda situación acá en este plano, de algún modo u otro, es un juego de fuerzas, toda. No hay una situación. Todo lo que involucra el funcionamiento de la conciencia en el plano tridimensional, en alguna medida, tiene una cobertura, tiene un revestimiento que son los juegos de fuerza. Es decir, las fuerzas que predominan en esa situación. Toda situación tiene componentes que son relativos a las fuerzas, a las leyes de la energía en términos internos, entidades. Entonces, en toda situación está siempre en juego esto. Entidades, fuerzas, energías, jerarquías. ¿Cómo es que nosotros podemos ir resolviendo este entrenamiento de percibir, de discriminar patrones vibratorios y energías? Es muy simple. Si me identifico con el revestimiento de la situación, me identifico con el campo de fuerza, quiere decir con el aspecto más rudimentario y primitivo de la situación. Pero si entiendo que en toda situación hay esencia, que en toda situación hay conciencia interna, hay vida interna, no hay forma de que una situación en alguna medida no sea un revestimiento de esencia, de conciencia, de vida. Si busco lo subjetivo de la situación, si en vez de estar identificado, alimentando, compulsivamente mirando el revestimiento de la situación, empiezo a buscar íntimamente, a orientar íntimamente mi conciencia hacia lo más profundo que la situación resguarda, que la situación conserva, que la situación tiene, entonces empiezo a vivir este entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuanto más me abro a lo subjetivo de la situación, más receptivo voy a estar de aquello que está oculto en la situación, y sin saber cómo, porque la conciencia externa no va a entender el cómo, sin saber cómo, otros sentidos que van a tener extensión sobre los sentidos materiales van a empezar a entrar en utilización, en funcionamiento. Y ese es el sentido subjetivo o intuitivo que se va desenvolviendo. Entonces, según a qué me abro, según qué busco en una situación, si alimento su aspecto externo, primitivo, grosero, denso, entonces lo único que voy a hacer es seguir siendo un hombre experimentado en determinar los aspectos primitivos de las situaciones. Hay gente que tiene mucho entrenamiento para esto, muchísimo entrenamiento. Esa condición de astucia que algunas personas tienen está directamente hablando de esta característica que desenvolvieron, de engañar sin dejarse engañar, de poder ver las fisuras de las situaciones, pero solamente para manipularlas o sacar beneficio. Entonces, si un ser quiere aprovechar este entrenamiento que hoy las leyes de la energía ofrecen a la conciencia, tiene que tener siempre presente que en toda situación, más allá del campo de fuerza, de la tensión del campo de fuerza que la configura, hay luz, hay esencia y hay vida profunda en la situación. Si él está abierto a eso, entonces va a empezar a responder a este entrenamiento. Y a medida que responde a este entrenamiento, automáticamente la comprensión externa de la situación va a empezar a modificarse. Porque él no va a quedar preso de la apariencia de la situación, porque a medida que sigue confirmando que en toda situación hay esencia y hay conciencia para liberar, hay luz y hay vida para liberar, entonces él, al flexibilizarse, al tener una posibilidad diferente ante las situaciones, el revestimiento de las mismas no lo va a llamar a engaño. Va a ser cada vez más difícil que una situación lo engañe por su apariencia, porque él va a empezar a reconocer el patrón que subyace en la situación. Y eso es lo único importante. Ahora, con distintos matices, cada uno va a vivir esto de una manera diferente.
porque nuestra trayectoria evolutiva ha hecho que todos nosotros tengamos a nuestras espaldas antecedentes diferentes en el tratamiento de la materia, antecedentes diferentes en cuanto a cómo utilizar las energías mentales, emocionales, físicas. Entonces cada uno va a tener que intentar abrirse para adaptar este proceso a su propio lineamiento de conciencia, aquello que él es en síntesis en base a su trayectoria evolutiva. Pero básicamente es eso. Y si el ser está bien abierto a su conciencia interna, él va a recibir orientaciones continuamente que le van a permitir reajustar los parámetros de comprensión de la situación. Entonces, esto de no identificarse con la coraza de la situación, permanecer abierto a la esencia que tiene la situación, involucra esto de permanecer abierto y estar ofrecido a la propia esencia interna. Porque en la esencia de la situación está la esencia interna del individuo presente para ser descubierta. Cuando nosotros decimos hay que descubrir la esencia que tiene una situación, lo que tenemos que encontrar es el camino hacia nuestra esencia interna en la situación, porque esa situación lo puso nuestro interno. Y si la puso nuestro interno, es nuestra esencia que tenemos que descubrir ahí. Entonces, esto de que la esencia es única, viene muy bien para este proceso que las leyes ofrecen, porque entonces la esencia es única, se refleja parte en nuestros espejos internos y parte en todo lo demás que está fuera, entre comillas, de nuestra propia conciencia. Entonces siempre el camino se hacia la esencia. Según en qué etapas vamos a entender que es nuestra propia esencia. Según en qué ciclos podemos entender otra cosa. Pero siempre que estemos abiertos a eso, el entrenamiento va a ir dando sus frutos. Aunque no tenemos que estar ahí por los frutos. Acá hablan de la atracción, en este caso por una persona, pero cómo dominar los impulsos y emociones cuando hay atracción. La atracción, no importa por qué, puede tener fundamentos bien opuestos. Un ser puede verse atraído por algo porque es la herramienta, tal vez la única herramienta que la ley de karma tiene para ligarle a una situación, a un ideal, a una coyuntura, a una persona, a un grupo, a lo que fuera. Y también una atracción, cualquiera fuera, puede ser una prueba para que el ser empiece a ensayar el desapego, la renuncia, el discernimiento. Entonces, esto corresponde a cada ser dirimirlo íntimamente. Si el ser percibe que lo que está resultando de la atracción es comenzar a incentivar mecanismos que él está entendiendo que tienen que ser sublimados, posiblemente ahí encuentre un indicio de que esto es una prueba para ejercitar la renuncia y el desapego. Ahora, podría ser lo contrario. Esto lo tiene que saber el ser. Es bien amplio el espectro, porque la ley de atracción es muy amplia y siempre tiene esta finalidad. La finalidad de colocar las partículas en un grado de proximidad. Pero la misma ley de atracción puede servir, según dónde se le encuentre y se le ensaye, para distintos tipos de procesos. Entonces, un ser puede encontrar un indicio. Si él ya está entregado a ciertos aspectos superiores de la vida, si él está en una búsqueda más profunda y consciente de la esencia interna, si él reconoció señales que le están marcando un cierto tipo de camino o de actitud a consolidar, a confirmar, a fortalecer, a establecer de un modo más estable, según que vaya apareciendo, él va a tener claro si eso es una prueba o no, o va a tener indicios de si es una prueba o no. Generalmente cuando un ser firmemente tiene que ensayar algo, la energía le va poniendo determinado tipo de parámetros sobre los cuales ensayar renuncia, desapego, o por el contrario, ensayar la vida en la fe, la entrega, la obediencia, la persistencia. Entonces, según cómo vayan apareciendo las cosas en el camino, el ser va a tener que tener la capacidad de entender si esa influencia, esa atracción está puesta ahí por un motivo u otro. Ahora, en todos los casos, el tratamiento tiene que ser el correcto. Porque incluso cuando la ley de atracción nos está queriendo acercar a un individuo, a un ideal, a un movimiento, a un grupo, a una cuestión cualquiera, tenemos que resolver cómo dar los pasos correctos. No es cuestión de responder compulsivamente. En todos los sentidos donde esa ley se perciba hay que aprender a dar los pasos correctos, sea porque esa energía está confirmando hacia dónde tenemos que ir
o con su presencia nos está señalando el camino contrario. Acá preguntan si introspección es lo mismo que meditación. No es lo mismo. Un ser puede hacer un trabajo profundo de introspección y no pasar por algo que podría ser técnicamente reconocido como meditación. Un ser podría trabajar con técnicas de meditación y también podría no experimentar nunca un estado de introspección. La introspección es la condición de poder ir al encuentro en conciencia con nuestro patrón vibratorio interno, con nuestra esencia interna. La introspección es la capacidad de vertir la conciencia, orientarla hacia el interior, elevar la conciencia, sostenerla hacia lo alto y hacia adentro. Ese sentido de introspección, ese sentido de reducir distancias en conciencia con nuestra esencia interna. Ahora, una persona podría meditar toda su vida y no experimentar nunca eso. Porque la introspección vivida no necesita de técnicas. Pero la meditación necesita de técnicas y no garantiza la introspección. La introspección puede vivirse o puede transitarse sin ninguna técnica. Puede vivirse o transitarse espontáneamente. El sentido de introspección puede ser vivido, experimentado de distintas maneras y en cualquier momento, mientras que la meditación necesita cierto tipo de estructuras, de protocolo, de ceremonia. Aquí preguntan también, ¿en la meditación conocemos lo que se llama silencio aquí en Sierra del Cielo? Podría ser que mediante un ejercicio meditativo el ser se acercara a conocer el silencio o tuviera una vivencia profunda del silencio, pero también podría ser que no. La vivencia genuina y profunda del silencio es esta introspección de la que hablábamos antes. Cuando un ser llega a un estado profundo de introspección, lo que está viviendo es un aspecto de la ley del silencio. ¿En qué grado? En el grado que hubiera podido concretar esa introspección. Entonces, prácticamente, silencio e introspección son como dos aspectos de nombrar un mismo proceso. Porque cuando un ser realmente se acerca a un estado genuino de introspección, no hay forma de que no se acerque a eso en una vivencia determinada de la ley del silencio. Pero podría ser que una persona, del mismo modo que decíamos que una técnica meditativa no va a garantizar la vivencia y la introspección, una técnica meditativa podría no garantizar una vivencia profunda de silencio o transitar el silencio. Porque una técnica en sí misma no garantiza nada, es solo una herramienta. El ser tiene que llegar a tener determinadas características y vivir cierto proceso en la utilización de la técnica. Practicar la meditación sumando su práctica al ejercicio del silencio y la quietud, ¿no puede dar mejores resultados? Si un ser ya está en condiciones de avanzar en términos de quietud y silencio, y eso lo vive genuinamente, profundamente, sin tener que atarse a ninguna técnica, la técnica no sumaría nada. Ahora, podría ser que un ser que está transitando todavía etapas donde necesita la meditación, que está sujeto a ese tipo de técnicas, integrar otra óptica, el integrar otra actitud, el integrar otros conceptos, el flexibilizarse en términos de lo que sería quietarse o silenciarse, eso podría beneficiarlo. Y en la medida que se sumara genuinamente ese proceso, que resultara genuino el proceso, tal vez derivaría en el abandono de la técnica. Entonces, en un momento podría ser que el ser practicara meditación y empezara a buscar de un modo u otro ver cómo es esto de silenciarse más que de meditar, cómo es esto de aquietarse. Y en la medida que fuera conducido internamente a la posibilidad de vivir genuino silencio, genuina quietud, entonces tal vez después podría llegar a soltar la técnica. Si el desapego y la renuncia ya están ahí disponibles para él como ensayo, puede soltar la técnica en cualquier momento. Hablar de la devoción es un tema interesante y que para algunos puede tener dificultades, porque describir qué es la energía devocional a veces solamente es posible dando ejemplos puntuales, ¿no? Porque hay personas que no saben qué es esto de tener devoción hacia el único, devoción hacia lo alto.
qué es ser un devoto en términos superiores, subjetivos, profundos. Pero si uno le dice, eso que sentís por tu club de fútbol, por tu papá en ciertas épocas, por algún político, un cantante, alguien que se destaca y que te deslumbra y que vos quisieras ser como él, bueno, eso es un indicio para la persona. Ese indicio, desde el punto de vista interno, es desvío devocional. Quiere decir, la energía es colocada hacia algo que realmente no lo merece. Porque la energía devocional lo que resuelve es que el ser quiera fundirse con aquello. Y ninguno tiene que querer fundirse con un político, ni con un cantante, ni con el que patea mejor la pelota, o sea, uno no tiene como finalidad eso. Uno tiene como propósito último, superior e interno, fundirse con el todo y en el todo, ser uno con el todo y en el todo. Entonces, esta energía de la devoción es la energía que permite que un ser, cuando está apto, encuentre en la devoción la herramienta para en conciencia buscar fundirse con ese todo, con ese único. Querer ser eso, pero no querer serlo como posesión, sino querer serlo por entrega, por absoluta subordinación, sumergirse en esa esencia del todo y en el todo. Entonces, si un ser apunta hacia la criatura, la está interfiriendo, porque la criatura también, lo creado también, todo lo creado tiene que tener devoción por ese todo. Los elementos creados, aquello que somos nosotros, que somos la creación, no tenemos que experimentar y ensayar el desvío devocional entre nosotros, apuntándonos entre nosotros con la devoción. Todos tenemos que apuntar nuestra devoción hacia el único, hacia lo alto. En ciertas etapas necesitamos ensayar ese despertar de la devoción, esa canalización de la devoción, esa vivencia de la devoción hacia elementos intermedios. Pero siempre tiene que ser hacia el único, nunca hacia la creación del único. Y es muy difícil, porque ante ciertos aspectos de la vida de la naturaleza del planeta, ante ciertos aspectos de las manifestaciones cósmicas que pueden incluir noches hermosas, estrelladas, el ser puede tener todo un trabajo extra para no volcar su devoción hacia la jerarquía, hacia los hermanos mayores, hacia el cosmos, hacia la energía que percibe, e incluso esa percepción de la energía puede ser muy limitada porque uno dice, bueno, la energía es el único. Sí, la energía es la herramienta directa del único, pero la energía se adapta en cada plano, se limita a sí misma para poder interactuar acorde a la necesidad de la partícula. Si un ser se torna devoto de un aspecto de la energía, no es menos desvío devocional que si se tornara devoto hacia cualquier otro aspecto concreto, material y puntual de la energía. Entonces, lo que tiene que quedar puntualmente en nuestra conciencia es que solo debemos ser devotos del único, del inmutable, del creador, no de la creación, no de la criatura. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo es entregarle mi vida al creador? ¿Cómo puedo tener esa certeza? La certeza a veces no nos es ofrecida. En ciertas etapas hay cuestiones que hay que transitarlas viviendo profundamente en la fe. Entonces eso basta. Hay etapas donde el ser tiene que vivir ese entrenamiento, tiene que vivir ese tránsito, vivir en la fe. A veces la certeza nos es ofrecida, porque también la certeza es una energía que tiene que estar presente en nuestra vida, en ocasiones con una inmensa presencia. Pero del mismo modo que cualquier otro tipo de confirmación o respaldo para la conciencia, la certeza puede estar ausente en ciertos momentos. Y el ser lo que tiene que aprender es a vivir en la fe. Entonces, si un ser tiene profunda fe y tiene obediencia, y él reconoció señales que lo llevan en la fe a transitar de un modo particular el camino, con eso basta, con que viva en la fe basta. A veces en el sostenimiento de la vida en la fe, según en qué etapas o tramos, cuando realmente asumimos la vida en la fe, entonces empiezan a acompañarnos cierto tipo de percepciones como respaldo, como síntesis, como economía, porque tener certeza es respaldo, es síntesis y es economía. Cuando un ser tiene etapas donde la certeza está presente en su vida, en esas etapas él tiene una oportunidad de sintetizar, de economizar
y se siente más respaldado. Pero hay momentos donde el ser tiene que aprender a caminar sin sentir ese respaldo, sin sentir esa mano invisible en la espalda que le dice camine que está todo bien. En esos momentos solo la fe basta. Cuando un ser tiene que fortificar su fe, en esos momentos se le ofrece aprender a caminar en la fe. Entonces se produce el acercamiento interno, la fe basta y si fuera necesario, en algún momento la certeza aparece como una garantía interna, como una dádiva interior. En la reunión del último miércoles, alguien mencionó o preguntó algo sobre el cuerpo emocional y usted dijo algo así como palos habría que darle. Son varios los que sonríen acá. La culpa me la echan a mí de lo que digo, pero los que sonríen son varios, ¿no? Palos habría que darle, y si se podría aclarar este punto. Lo que queríamos decir es que el cuerpo emocional tiene que aprender a estar en las situaciones aceptándolas, aprendiendo a aceptar la realidad. Esos son palos para el cuerpo emocional. Cuando una persona firmemente deja de estar en complicidad con su cuerpo emocional y lo único que le ofrece, tomando distancia en su identificación con el cuerpo emocional, lo único que le ofrece es, esta es la realidad, plantate acá y mirala, eso para el emocional son palos. Pero para el ego, que tiene que aprender a enfrentar los cuerpos, ponerlos ante la realidad, ante la verdad, para que solo sirvan a la realidad y a la verdad, para el ego es una prueba interesante. Porque él para decirle al cuerpo emocional, esta es la realidad y la verdad, no importa que reclames, reclama todo lo que quieras, háceme un juicio, hace una demanda, pero la realidad es esta. Entonces ese es el camino, ese es el trabajo. Para el cuerpo emocional son palos, hasta que finalmente en algún momento opera gradualmente una ampliación, una transformación. Y el cuerpo emocional empieza a registrar otro tipo de aspecto de la realidad mediante su funcionamiento astral. Mientras el cuerpo emocional está tan influenciado por la capa psíquica, por el emocionalismo, y todavía la observación de la realidad para él es ajena, él solo se puede identificar con el fluctuante aspecto que tiene la realidad en términos emocionales, eso es difícil. Pero si ustedes quieren entrenar el cuerpo emocional, pídanle a su conciencia mental que colabore, que le hable a su amiga y le diga, mire, esta es la realidad, enfrente la realidad. Pero para esto ustedes tienen que tener un buen tratamiento de su conciencia mental. Tienen que tener un tratamiento adecuado de la conciencia mental. Tienen que haber llegado a compenetrar a su energía mental, a su sustancia mental, complementarla y realmente comprometerla con el mundo interno. Entonces ella va a tener argumentos. Si la sustancia mental está comprometida con el mundo interno, empieza a tener argumentos que son válidos para ofrecer al cuerpo emocional. Esto no quiere decir que el cuerpo emocional la va a pasar bien, la va a vivir como palos realmente, pero va a entender que ese es el camino. Mientras que si la conciencia mental no le ofrece al cuerpo emocional esta situación y de esta manera, ella no tiene por dónde asirse para salir de esto. El cuerpo emocional está preparado para aceptar del cuerpo mental muchísimas cosas y el cuerpo mental está preparado para ofrecer una gran gama de energías al cuerpo emocional. Pero cuando el cuerpo mental está en crisis o cuando el cuerpo mental está en complicidad con o sin conciencia de las fuerzas de la materia, lo único que le va a ofrecer al cuerpo emocional es complicidad, decirle sí, tenés razón. Y el cuerpo emocional lo va a enfermar al cuerpo mental porque le va a estar todo el día requiriendo una participación, una complicidad y un servicio que el cuerpo mental no puede ofrecer sin enfermarse. Porque el único funcionamiento que la mente puede tener sin enfermarse es responder a la vida interna. Por eso hay tantos seres que tienen su conciencia psíquica enferma en este planeta. Porque lo único que puede habilitar el funcionamiento mental sin desequilibrio y sin desarmonía es que la mente se haya comprometido con el mundo interno y que de algún modo ya esté abierto al alimento del mundo interno y que ese alimento sea realmente su espada para estar en la materia, sea la herramienta que tenga el cuerpo mental para estar en la materia. Entonces, mientras esto no funcione de esa manera, nada. Tal cual, exactamente. Para plantearse de ese modo la situación y estar plantado en la situación adecuadamente, ese es el punto.
Está ensayando cuando la mente se compromete con el mundo interno y asume su vinculación con el mundo interno, porque el ser, la personalidad ya está en olvido de sí, está en algún grado en olvido de sí. Está desapegado de toda esa compulsividad que la llevaba a identificarse y estar en ese estado de complicidad con la materia propia y ajena, con todo lo que implica las leyes materiales. Entonces es implícito. La mente, si no tiene esta capacidad de estar ya en algún grado olvidada de sí misma, olvidada de los reclamos del emocional que los toma como propios y que la enferman, porque cuando la mente se identifica con los reclamos del cuerpo emocional, su vibración se torna más cercana a la vibración del cuerpo emocional y la mente no tiene que vibrar emocionalmente. La vibración emocional es muy densa, muy baja, muy grosera para el cuerpo mental. Pero cuando el cuerpo mental se identifica con el cuerpo emocional, degrada mucho su patrón vibratorio. Entonces el cuerpo emocional, al no tener dónde hacer pie, todavía baja más, porque es el cuerpo mental el que le tiene que servir como estabilizador. Entonces, si no está dado el olvido de sí mismo y el desapego, el proceso no puede ir en marcha. A medida que la mente sintoniza los mundos internos, la realidad interna, adhiere a ella y trabaja para ofrecer a la personalidad lo que ella va registrando de ese contacto, entonces cada vez está menos atenta a necesidades tan superfluas como las necesidades personales y aprende a estar en sintonía con los mundos internos, con los niveles internos, en sintonía con las necesidades universales. Porque desde los mundos internos, desde los niveles internos, a la conciencia psíquica, lo único que le están haciendo continuamente es abrir camino y abrirle los ojos para que su visión sea más universal. Cuando se dice que la mente tiene algo que aportarle al cuerpo emocional, cuando está en sintonía con los niveles internos, lo que tiene que aportarle es universalidad. Esa universalidad es lo que le aporta. ¿Por qué? Porque desde los mundos internos la estimulan a la mente para que su visión deje de ser individual, egoísta, fragmentada, parcial, y tenga una visión más amplia de la realidad en la medida que la flexibilidad mental lo permita. Y eso es lo que tiene que transferir al cuerpo emocional. Él tiene que llegar a comprender, a aceptar que su emocionalismo y su funcionamiento tiene que ver con la parcialidad con que mira todo. A medida que acepta eso, que esa parcialidad es lo que realmente lo dificulta, cuando empieza a funcionar emocionalmente, astralmente, de un modo más universal, influenciado por la mente, entonces empieza a entender de un modo diferente las cosas. Pero el cuerpo emocional también tiene un entendimiento. El entendimiento no solo tiene que ver con la conciencia mental. La conciencia mental vive el entendimiento desde las leyes mentales y desde lo que la sustancia mental permite. Pero la conciencia emocional también tiene entendimiento desde lo que la emoción o el astral permite como entendimiento. Exacto. Tal cual, todo ese proceso desembocaría gradualmente en la unificación del ser. Porque va a llegar un momento que la mente va a estar establemente en sintonía con la vida interna. La vida interna va a contar con la mente como un espejo suficientemente estable de sustancia mental, porque la sustancia de nuestra mente tiene que llegar a un grado de elevación, de quietud, de armonía y de sintonía que opere como un espejo. La ley de los espejos se tiene que dar hasta el nivel más bajo de la materia. La mente es precisamente el campo, el punto de inflexión donde ese proceso se activaría en el mundo tridimensional. La mente tiene que llegar a un grado de disponibilidad que opere como un espejo y que las leyes internas encuentren en la mente un elemento capaz de acondicionar la esencia de esas leyes internas para ofrecerlas a la personalidad. Entonces, si eso se va logrando, gradualmente se produce una integración. La integración es simplemente esto: hacia arriba como abajo, hacia abajo como arriba. Eso, realmente eso. Cuando la mente llega a un punto determinado donde ese proceso está lo suficientemente estabilizado, el ser trasciende la ley de karma. No decimos totalmente trascendido, sino suficientemente estabilizado y trascendido. Porque mientras el ser sigue en un campo de prueba kármico, la irregularidad y la inestabilidad va a seguir siendo parte de ese campo y él forma parte de ese campo y los vehículos son material constitutivo de ese campo.
Por más que la mente de un ser haya hecho un trabajo profundo en relación a su esencia interna, el material constitutivo, la sustancia mental con que trabaja, forma parte de un campo que está bajo ley de karma, por lo cual es inestable, porque hay miles de millones de partículas que con esa misma sustancia están haciendo procesos de diverso tipo. Y por más que uno no quiera a veces aceptarlo, el ejemplo que nos viene es este. Uno puede estar frente a un lago que está muy, muy calmo, pero eso es solo una apariencia. Con que un pez esté nadando en las profundidades, ese lago tiene 1 grado de movimiento. Bien, entonces ocurre lo mismo. Por más que un ser hubiera logrado que su conciencia mental hubiera llegado a un determinado grado o condición o cualidad, mientras el ejercicio mental está dado en un campo kármico y su propia conciencia mental es material constitutivo de un campo general psíquico, él va a tener siempre algún tipo de irregularidad, algún tipo de inestabilidad con el cual trabajar. Solo recién cuando trasciende la ley de karma, el ser va a tener condiciones estables, genuinamente estables en términos psíquicos. Lo que pasa es que las condiciones inestables, ligeramente inestables, de la conciencia psíquica de algunos seres, comparada con el resto, que es caótico, parece súper armónico. Pero en realidad sigue teniendo proceso de inestabilidad que tiene que ajustar continuamente. Es como aquellos que afinan una guitarra, los que tienen mucho oído se dan cuenta que le falta un poquito, el que no tiene tanto oído dice está perfecta, dámela que toco. Es así, por nuestra identificación con esto. Porque como la mayoría de los que estamos en el planeta seguimos confirmando esta inestabilidad como moneda de cambio y de relación, continuamente las relaciones muestran eso, la tendencia a relacionarnos con inestabilidad, con desarmonía, con desequilibrio, con interés, con especulación, con engaño, con seducción, con astucia. Entonces, en un universo donde la seducción, el engaño, la astucia, el perseguir al otro, el atacarlo, el sentir que me tengo que defender a veces de nada, simplemente es una compulsividad que está ahí presente, todo eso hace que el procedimiento y lo que resulte sea esto, no hay otra cosa. Entonces, recién cuando el planeta pase por su purificación, acá las cosas van a ser diferentes. Mientras tanto, hay que intentar sostenerse en ensayos lo más cercanos al patrón más elevado del que dispongamos. Lo más cercano. La mayoría de los seres acá en este planeta están ensayando muy por debajo de sus verdaderas posibilidades. Diferente sería que estemos ensayando lo más elevado que esté a nuestro alcance, y eso más elevado que está a nuestro alcance y que estamos ensayando guarde un cierto desequilibrio. Entonces quiere decir que esa franja que aún resta es la lógica para nuestro proceso evolutivo. Pero acá estamos todos muy por debajo de eso. La inmensa mayoría, el 98, el 99% de los seres en este planeta están por debajo de eso. Solo un pequeño porcentaje se acerca más. Hasta que eso no sea vivido de otra manera, por eso tenemos que reforzar la atención continuamente y entender que lo poco, lo muy poco que vamos avanzando no alcanza. Hay personas que en cuanto avanzaron 1 centímetro se sienten más cómodas, se acomodan y tienen que aprender a ver en esa comodidad un tóxico, algo tóxico. Cuando un ser se siente cómodo con lo que maneja, con lo que hace y no tiene este sentido de incomodidad realmente positiva, como muchas veces dijimos, porque es positiva ese tipo de incomodidad, porque ayuda a removernos de la inercia, estamos en problemas, en dificultades. Entonces a veces solo avanza el ser 1 centímetro hacia adelante, hacia arriba o hacia adentro y ya cree que, no, está bien, ya logré mi cometido, estoy evolucionando. Bueno, de esto hablamos recién cuando decíamos que la mente gradualmente se va alineando y se va tornando receptiva a la influencia interna. Entonces, ese gradualmente está diciendo que hay ciertos momentos donde ese proceso fluctúa o ese proceso no tiene la injerencia y la influencia más adecuada. Pero hay otro tema acá, que es el tema de fondo. La energía lo que está fomentando, con eso de que todos van encontrando algún error, alguna cosa que modificar, una coma, una mayúscula, es un ejercicio que a veces nos cuesta muchísimo, que es la complementariedad.
aunque no parezca, lo que está aconteciendo acá es que un miembro del grupo escribió el libro, pero todo el grupo está trabajando con el libro. Entonces la energía y la complementariedad, ocultamente la energía del grupo más profundamente va a quedar inserta en ese libro. Porque el libro es un campo de energía muy amplio, tiene muchos niveles un libro. En uno de esos niveles está la conciencia del autor, entre comillas. Pero si el autor está fundido en un marco universal más amplio, ese nicho tiene espacio para esas otras energías. Y no es que tenga espacio porque tienen que ser rellenados esos nichos caprichosamente. Corresponde. Quiere decir, la energía del grupo, realmente el vórtice, el núcleo del grupo, tiene que quedar implantado en el libro. Porque si no, sería diferente. Sería un autor que tiene una forma de ver las cosas diferentes, se lo manda un corrector profesional, lo corrige el corrector profesional, lo tira en la editorial y listo. Pero el trabajo que el autor pudo hacer acá, lo pudo hacer porque él forma parte de una estructura grupal, dinámica, profunda. Sin esa estructura grupal, que es realmente el soporte energético que tiene, no podría escribir. Entonces, a la hora de que el protocolo y la ceremonia, que ese libro siga su curso, cíclicamente el contacto del libro en alguno de esos niveles con otros elementos del grupo se tiene que dar. Y la resultante va a ser la energía grupal ahí. Para nosotros no es extraño que sigan apareciendo cosas, porque el grupo sigue trabajando sobre el libro. Es muy difícil que 5 o 6 personas se pongan a escribir juntas un libro. Para la energía es más fácil que lo escriba una persona. Pero después resolver que participen 5, 6, 8, 10 es más fácil para la energía. Entonces ahí es un movimiento interesante. Tenemos que verlo desde ese punto de vista, la necesidad que tiene la energía de que precisamente el aura grupal, el proceso grupal estén trabajando sobre el libro. Que el espectro grupal sea el ánima también que conforme la esencia del libro. Se sabe o se supone que usted ha tenido contactos con miembros de las jerarquías. ¿Por cuál motivo eso parece ser un tema del que no se puede hablar? Porque no hay indicación interna. Lo que no se dice en estas charlas es porque no hay indicación interna. No estamos ni confirmando ni negando lo que dicen acá. Pero lo que no se da tratamiento en estas charlas o en charlas de los miércoles, en este lugar o en otros lugares, en Argentina o fuera de Argentina, es porque no tenemos indicación de decirlo. Insistimos, no estamos confirmando nada, solo decimos, aquello que no se charla o no se habla en estas reuniones es porque no hay amparo interno para darle tratamiento. ¿Cuántas veces dejamos preguntas incluso diciendo, tal pregunta no se va a contestar porque no hay amparo interno, se nos está mostrando que no tiene que ser tratado? Y este tema, como cualquier otro tema, es lo mismo. Si nosotros tuviéramos determinado tipo de experiencias y tenemos indicaciones de compartirlas, las vamos a compartir con todo el detalle que la energía respalde hacerlo. Pero así hubiéramos tenido cualquier tipo de experiencia, si no tenemos respaldo interno para compartirla, no la vamos a compartir. Una experiencia es una vivencia energética vibratoria, y una vivencia energética y vibratoria puede ser de rango universal o de rango íntimo y personal. Si un ser aprende a estar abierto, él va a reconocer cuando una vivencia es de carácter universal y necesita ser compartida con más personas. A veces una vivencia es de carácter grupal o solamente tiene que circular esa información en determinado ámbito y de determinado modo. Pero de modo general lo que hacemos aquí es esto. Desenvolvemos las preguntas, algunas quedan de una semana para la otra, o para 2 semanas, o para 3, no importa, porque las preguntas no se desactualizan nunca. Vamos trayendo preguntas, se van sumando preguntas, pero siempre y cuando tengamos el respaldo interno para darles tratamiento. Esta como cualquier otra pregunta. Muchas gracias.